El gran gusto de presentar a Diego Chávez. Bienvenido, Diego, que nos acompaña el día de hoy para compartir específicamente el caso colombiano. Diego Chávez es un experto en migración, consultor para el Grupo del Banco Mundial y un asesor experto en políticas públicas para el Instituto de Políticas Migratorias MPI. Anteriormente, las Naciones Unidas lo habían adscrito a la Oficina de Gestión de Fronteras de la Presidencia de la República de Colombia para que apoyara sus esfuerzos por registrar y regularizar a los migrantes venezolanos con estatus irregular. También ha coordinado la matriz de seguimiento de desplazamientos en América Latina para recopilar información sobre los flujos migratorios venezolanos. Ha ayudado a los gobiernos a ajustar su capacidad para gestionar la migración a gran escala y cumplir con las normas internacionales, y ha puesto en marcha programas para los migrantes venezolanos y las comunidades receptoras. El señor Chávez González tiene una maestría en Economía y Desarrollo Social por la Universidad de Cardiff, una maestría en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y un título de pregrado en Ciencias Políticas y especialización en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. También es la primera vez que Diego nos acompaña en el diplomado. Es un gran honor y un lujo que estés con nosotros. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, tienes la palabra. Bueno, me voy presentando, mucho gusto, Diego Chávez. Eh, Trabajo en este momento, como bien comentó Asayet, que trabajo en el Migration Policy Institute. También soy consultor para el Banco Mundial. Llevo viviendo en Washington aproximadamente 2 años. Y antes de eso trabajé con el sistema de Naciones Unidas, mucho antes. devuélvete más. Trabajé con el sistema de Naciones Unidas durante varios años. Estuve muy cercano al proceso de paz en Colombia. Estuve trabajando temas de justicia transicional, temas de reparación a las víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos un conflicto de más o menos unos 50 años. Y hubo un proceso de paz. Trabajé bastante en eso, en temas de la Comisión de la Verdad. Y como parte, digamos, de mi trabajo en Naciones Unidas en el año 2015, yo hacía parte de un grupo de emergencias del sistema de Naciones Unidas, y en el año 2015 el presidente Maduro da una orden ejecutiva para que los militares escriban una D con una tiza o varias en la puerta de muchos colombianos que se fueron huyendo del país por el recrudecimiento del conflicto armado en la década de los 80, en la década de los 90, y que luego se fueron por un tema de bonanza petrolera que había en su momento en Venezuela. Y en el año 2015, ese grupo de colombianos, que todavía no sabemos realmente cuántos fueron, que hicieron sus familias allá, que se casaron con algunos con venezolanas, por decirlo así, a esas personas las expulsaron de la noche a la mañana. Y yo fui llevado a frontera. Allá tuve que registrar más o menos 25,000 colombianos retornados, personas que llegaron con una o dos maletas y nada más, dándoles frazadas, abrigo, lugares donde poder quedarse, alimentación, y hacer un proceso de registro de esta población como tal. Y digo esto de manera anecdótica, juntándolo con una experiencia personal, porque esto marca de alguna manera es como un hito muy importante para los temas de migración en Colombia. Colombia es un país que por sus características siempre fue un país más de emisor de migrantes antes que receptor de los mismos, y esta oleada cambió drásticamente este proceso. Desde el año 2015, ahorita vamos a hablar un poquito de cifras, pero pues lo menciono rápidamente, han llegado a quedarse a Colombia más o menos entre 1.7 o 1.8 millones de venezolanos al país.
Entonces, quería como arrancar este ejercicio contándoles un poquito de esa experiencia que tuve, un poco para empatar y para poner algo, digamos, de escena, sin tratar de irme muy como a lo político, digamos, a la escena política como tal de lo que está sucediendo en Venezuela, que no es el propósito de alguna manera de esta exposición, pero sí comentar que eso fue un hito muy importante para la migración en Colombia. Eh, yo tengo en la segunda diapositiva que te pediría si puedes pasar a ella, una especie, quiero hablar de un tema hoy que se llama economía del comportamiento, para hablar de los procesos de integración. Eh, y tengo una imagen en la segunda diapositiva en donde quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿ustedes qué ven? Si ven una mujer joven o una mujer vieja, no sé si tienes de pronto habilitado el sistema de votación. ¿Qué ven en ustedes en esta imagen? No sé si les puedo dar unos 20 segundos para que aquí los participantes presentes puedan decirme rápidamente, a primera vista, qué es lo primero que ven. ¿Una mujer joven o una mujer vieja? Bueno, no sé si ya podemos ver de nuevo los resultados. ¿Me los puedes enseñar? Bueno, ahí vemos que el 77% de las personas ve una mujer joven, mientras que hay un porcentaje de 23% de los participantes que ven a una mujer mayor. Eh, de alguna manera quiero hablar de esto porque las perspectivas para analizar temas de políticas públicas importan muchísimo. Yo vengo a hablarle, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, de estos temas de lo que es la economía del comportamiento. La economía del comportamiento básicamente es una disciplina que ha tomado muchísima fuerza y empuje en el Banco Mundial. Por ejemplo, se está trabajando mucho estos temas, no solamente para los temas de migración, sino para otras cosas. En el Banco Interamericano de Desarrollo también. Y nosotros también desde el MPI hemos venido asesorando gobiernos a partir un poco de la utilización de algunas de las herramientas de esta disciplina. Yo no soy la persona más docta, digamos, en el conocimiento amplio de lo que es todo el tema de la economía del comportamiento, pero hemos venido estudiando un poco el fenómeno y hemos ayudado a través de ese fenómeno a generar un instrumento para la creación de políticas públicas que se adapten a la manera de pensar y a la forma de tomar decisiones de los ciudadanos. Este enfoque de la economía tiene como objetivo entender el raciocinio de lo que está en las personas, asociándolo de manera más humana con el fin de crear modelos económicos que se asimilen más a la realidad, considerando que las políticas públicas son hechas por seres humanos que tienen una serie de construcciones y de sesgos, como se llama en el lenguaje, en la literatura, digamos, de esta rama de la disciplina de la economía, que roza también muchos elementos también de la psicología como tal. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Yo, para arrancar, siempre me gusta como dar un ejemplo un poquito desde lo abstracto, y hay un tema que me contaban a mí un poco mis padres, mi abuelo, y es que a mediados del siglo XX se desarrollaron numerosos instrumentos de vuelo y de control del motor con la intención de mejorar el modo en que los pilotos conducían aeronaves. Para 1980, la multiplicidad de avances tecnológicos y la información adicional que generaron tuvieron un efecto realmente contrario buscado por sus diseñadores, ¿sí? En lugar de ayudar a los pilotos estas cabinas de avión y a dirigir el rumbo de hacia dónde iban a ir los aviones, las cabinas se convirtieron realmente en algo completamente opuesto, que fue en entornos cada vez más complejos, donde las mejoras tecnológicas estresaban incluso y abrumaban muchísimo a los pilotos. Los índices del error humano para la década de los 80 se elevaron por montón. Y en consecuencia,
los pilotos empezaron a interactuar con un grupo de expertos en el diseño de factores humanos, un campo multidisciplinario, que se basa, entre otras cosas, en la idea central de que las decisiones son un producto de la interacción entre la mente y el contexto. Y a partir de eso se rediseñó, las cabinas de avión se rediseñaron, prestando un particular nivel de atención al modo en que se combinaba y se presentaba la información de manera que se adaptara de alguna forma al cuerpo y a las habilidades cognitivas del ser humano, en este caso de los pilotos. En la actualidad las cabinas de avión, de hecho, contienen menos instrumentos que los de hace muchísimas décadas, porque el diseño del panel de instrumentos se basa ahora en una comprensión muchísimo más profunda de los procesos cognitivos de los seres humanos. Entonces, hay un informe, digamos, que maneja el Banco Mundial que habla de la mente, de la sociedad, de la comprensión, que los invito incluso a que se lo lean, donde se refleja un poquito esta idea. Se presta mucha atención al modo en que los seres humanos piensan, a los procesos de la mente y al modo en que la historia y el contexto se configuran y la manera como configuran también el pensamiento para poder mejorar el diseño y la implementación de las intervenciones y en este caso específicamente de lo que yo vengo a hablarles hoy, que son las políticas de desarrollo que se centran en la elección y en la acción, es decir, en la conducta de los seres humanos. Para expresarlo de otra manera, ha llegado como una especie de momento, y esto es lo que hemos trabajado un poco con los gobiernos en América Latina, de rediseñar las políticas de desarrollo a partir de una consideración mucho más minuciosa de los factores humanos. Cuando hablamos de economía del comportamiento, estamos hablando de 3 tipos de comportamiento, o de pensamiento, perdón. Un pensamiento automático, es decir, gran parte de nuestros pensamientos son incluso de hecho automáticos porque se basan en lo que nos viene a la mente sin esforzarnos mucho. El pensamiento deliberativo, nosotros casi siempre decimos, no, nosotros somos seres racionales y hacemos un proceso deliberativo cada vez que tenemos que tomar una decisión. Nosotros sopesamos a veces mucho valor en ese tipo, digamos, de forma de pensar, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros ya tenemos algunas alternativas disponibles a la hora de tomar algún tipo de decisión y por ende el pensamiento deliberativo es mucho menos frecuente del que nosotros incluso quisiéramos pensar. La mayor parte del tiempo nosotros estamos usando lo que en economía del comportamiento se llaman atajos mentales, ¿sí? Si voy a tomar la decisión de, no sé, ustedes que están en Ciudad de México, de estar en un trancón en algún sitio especial de la ciudad, ustedes automáticamente dicen, no, para salirme de este atasco, digamos, de carros, voy a tomar esta ruta alternativamente y eso lo hacen a partir, digamos, de una especie de pensamiento automático donde ustedes ya saben por dónde es que tienen que coger la decisión, más que un proceso deliberativo como tal. Hay otro tipo de pensamiento en el que nosotros estamos basados, que es el pensamiento social. Los seres humanos somos profundamente seres sociales. Nos gusta cooperar siempre y cuando los demás también hagan su parte. Es decir, yo aporto, yo boto la cáscara de banana a la caneca, si la otra persona también lo hace y eso se vuelve un ejercicio de N personas. O es, para seguir con el ejemplo del trancón o del tráfico, más bien, yo estoy en un trancón y no me paso el semáforo en rojo porque sé que todas las otras personas van a actuar de alguna manera más o menos similar y los que están del carril que está en verde pues van a avanzar y los que están en el carril del lado que está rojo pues van a permanecer. Entonces, de alguna manera, el pensamiento social es muy importante porque ayuda a que las normas puedan servir como una base de tipos de políticas y de intervenciones que tenemos nosotros como seres humanos. Y finalmente un tipo de pensamiento que es el pensamiento basado en modelos mentales, que es cuando las personas piensan en general, no se están inventando conceptos. A propósito, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, donde estoy un poco como mostrando unos ejemplos de estos tipos de pensamiento. Las sociedades brindan a los individuos múltiples modelos mentales y a menudo son a veces contradictorios. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver de la gráfica número 3, si miran de izquierda a derecha, hay una persona que dice que está viendo 4 palos, mientras que la persona que está a su derecha, dice, no, yo estoy viendo 3 palos. ¿Sí?
Es decir, que las sociedades de alguna manera brindan a los individuos múltiples modelos mentales a menudo contradictorios. De pronto, por ejemplo, para las sociedades de América Latina, donde, por ejemplo, esto es algo que se dice un poco de esa imagen inicial que les puse, nuestro modelo, digamos, de mujer está basado en una mujer joven, ¿sí? Que tenga como unas características fisiológicas específicas, mientras que de pronto en una sociedad distinta, en Europa, por ejemplo, lo que más ven, lo que más recurre a ver la gente de esa foto que les envié al comienzo es una mujer más adulta, porque ven en la mujer otro tipo de rol, o las mujeres indígenas, por ejemplo, pueden, o los grupos indígenas, cuando he llevado esta foto, digamos, a grupos focales con comunidades indígenas, cambia la manera en la cual las sociedades brindan a los individuos múltiples modelos mentales que a veces entre unos y otros se van contradiciendo. Entonces, la aplicación de uno depende de las señales del contexto en que se encuentra la persona. Las políticas y las intervenciones están, por ende, dirigidas a activar modelos mentales favorables que pueden mejorar las condiciones de vida de las personas. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí vengo a hablarles un poco del tema de migración y con este contexto que les acabo de dar, vengo a hablarles un poquito de migración y economía del comportamiento a propósito, digamos, del caso colombiano, ¿sí? La migración es un tema que despierta diferentes opiniones y que por lo general es muy polémico, ¿sí? Porque en la migración y en la economía del comportamiento se entrelazan entre sí, debido a que la migración es un tema álgido que despierta distintos tipos de pensamiento en las personas y en donde a veces los hechos y la razón no son siempre lo que ganan, los que ganan la carrera a la hora de tomar decisiones o opiniones, ¿sí? Para esto la economía del comportamiento le ofrece a uno herramientas, y a uno, me refiero a los funcionarios públicos, herramientas para entender lo que hay detrás de los tipos de pensamiento y con ello poder dar frente de mejor manera a este tipo, digamos, de asuntos, ¿sí? Hay que entender que las políticas públicas no son hechas por robots, ni tampoco están dirigidas a atender soluciones problemáticas de personas que son androides. Hay que entender más bien que las políticas públicas, por ende, son un proceso más como desde el diseño, ¿no? También personas que tienen una forma determinada de pensar, que están influenciadas por un entorno, por su familia, por su cultura, por sus tradiciones, o lo que la misma economía del comportamiento llamaría de alguna manera los sesgos como tal. Siguiente, por favor, gracias. Bueno, hablándoles un poquito del contexto de la migración en Colombia con toda esta parte inicial que les he contado. En Colombia es muy común que cuando uno le pregunta a una persona, a un colombiano de a pie, como decimos nosotros, o cuando leo muchos de los informes que se ven en la prensa, se habla a menudo que en Colombia lo que existen es 1.7, 1.8 millones de venezolanos, ¿sí? Realmente esta no es la situación del caso colombiano como tal. Para darles un ejemplo, para darles una cifra más bien, la ciudad principal de Colombia, que es la capital, a su vez, Bogotá, tiene más o menos unos 8 millones de habitantes, ¿sí? Cuando yo he estado estudiando este fenómeno migratorio, lo que yo le he dicho muchísimo a los gobiernos locales, a las entidades también multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, a los donantes, es, ojo, usted siempre que está haciendo un análisis frente a lo que está pasando en la migración colombiana está viendo solamente una parte de todo el problema de lo que está sucediendo alrededor, digamos, de esta migración, ¿sí? Nosotros hablamos de 3 tipos de migración específica y de 3 perfiles migratorios que yo he encontrado, digamos, a lo largo de estos estudios. Por tipos de migración yo me refiero a migrantes en tránsito, es decir, migrantes que llegan a la frontera de Colombia con Venezuela y transitan hacia el Ecuador. Para contarles una cosa un poco anecdótica, Colombia comparte una frontera con Venezuela de 2.200 kilómetros, que aproximadamente es la misma distancia, si ustedes miran en un mapa, la misma distancia entre Atenas y Berlín. Y solamente comparte
con Venezuela tienen solamente 7 puestos de control fronterizo. Entonces, eso hace que haya un alto flujo migratorio que se hace de manera informal o irregular, como lo llamamos nosotros. Entonces, por los tipos de migración estábamos hablando, hay migrantes en tránsito, hay unos migrantes que son con vocación de permanencia, ahí estamos hablando del 1.7, 1.8 millones de venezolanos que son que tienen una vocación de permanencia, es decir, que quieren permanecer en el territorio colombiano. Hay un grupo también de colombianos retornados, que fue ese hito que yo les comenté al comienzo. Más o menos se calcula la registraduría, que es como la entidad en Colombia que registra colombianos. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia dice que más o menos hay unos 500.000 retornados colombianos. Y hay otro tipo de migración que se está dando muy a menudo, que es una migración circular, pendular. Es decir, hay venezolanos que están viviendo del lado venezolano, pero que le están demandando diariamente bienes y servicios al Estado colombiano. Es decir, estas personas van al colegio, van a la universidad, van a trabajar a Colombia, van a los hospitales a Colombia y luego se regresan. Y esto es una migración que se ha podido registrar, por un lado, documentar muy bien, y se calcula que más o menos hay unos 5.2 millones de migrantes pendulares que tienen una cosa que ahorita vamos a hablar, si quieren, de esos temas, que se llama la tarjeta de movilidad fronteriza, que es simplemente un documento que se le entrega a la persona para que pueda, en zona de frontera, hacer estas cosas que les estoy comentando. Trabajar muchas veces de manera informal, o casi siempre, ir a los hospitales, ir a los colegios. En Colombia y en Venezuela, además, dependiendo, digamos, de esa frontera que les acabo de decir de 2.200 kilómetros, tenemos comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, tenemos una zona como el Catatumbo, donde hay muchas economías ilegales también por allí rondando, o la serranía del Perijá. Entonces tenemos, donde hay, por ejemplo, grupos como el ELN o las antiguas FARC, o lo que hoy se llaman disidentes de las FARC, o grupos paramilitares que también rondan por la zona. Entonces, tenemos también una migración fronteriza pendular, perdón, que si sumamos todas esas cifras, estamos hablando, y nuevamente empato con el comentario que dice del número de población colombiana, de población colombiana viviendo en Bogotá, perdón, estamos hablando más o menos de unos 8 millones de venezolanos que tienen una presión sobre las instituciones del Estado colombiano, ¿sí? Entonces, cuando yo le menciono eso al Banco Mundial o a algunas ONGs o a donantes, o Unión Europea, o USAID, etcétera, pues estas personas quedan un poquito sorprendidas de todo el esfuerzo, digamos, que está haciendo la institucionalidad colombiana, de las presiones que esto tiene sobre la institucionalidad colombiana, pero también sobre las comunidades también que los acogen, porque esto es una migración que yo les estoy hablando de 8 millones de personas en menos de 5 años. Entonces, es un flujo bastante grande. Se dice que el flujo venezolano es el segundo más grande del mundo después de Siria, porque en Siria son 6 millones y el flujo de personas que han huido de Venezuela y que han realmente salido del territorio venezolano son 5 millones 5.2 millones de personas. Pero estas cifras también que yo les quiero compartir el día de hoy, pues también dan cuenta de otra realidad, ¿sí? Sobre todo la de aquellos migrantes que son pendulares y que sobre todo hacen ese tipo, digamos, de cruces fronterizos por las dificultades, digamos, que se están viviendo del otro lado de la frontera, tratando de encontrar mejores soluciones en Colombia, donde también pues es un país que tiene bastantes problemas, rezagos institucionales, sobre todo en las partes periféricas del país, donde pues está saliendo de un conflicto armado de más de 50 años. Entonces, aquí empiezan como a entretejerse bastantes ejes que de alguna manera, tratando de ponerlo un poquito en términos de lo que es este espacio que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, pues un tema donde también se pueden generar ambientes de xenofobia y de discriminación hacia esta población en general. Si quieres pasamos a la siguiente.
Bueno, si quieres, dale porque creo que me pasé en la explicación ahí, hablé de las dos diapositivas. Eh, lo que sucede en Colombia es, estas fotos a propósito, anecdóticamente también les cuento, las tomé en frontera cuando empecé a trabajar mucho estos temas desde Naciones Unidas, y pues las comparto en algunos de los espacios. A mí se me hacen desgarradoras, honestamente, desde muchos puntos de vista se me hacen eh, imágenes que todavía como que permanecen en mi imaginario y en mi cabeza y son absolutamente desgarradoras, ver mujeres embarazadas, niños, y pues el dolor humano en general. Y aquí de lo que estamos hablando justamente es de un tema de una crisis humanitaria. El 75% de los venezolanos, como les comenté, entran a Colombia por pasos irregulares. Y cuando entran por pasos irregulares me refiero a que a veces incluso lo hacen con ayudas de personas que hacen parte de redes de tráfico o de trata de migrantes. Y pues aquí mencioné algunos grupos, grupos armados al margen de la ley, las FARC, el ELN, la guerrilla, la antigua guerrilla de las FARC, pero sobre todo también grupos paramilitares, asociaciones también, digamos, del otro lado de la frontera. Entonces se vuelve una situación realmente muy, muy compleja porque se juntan varias problemáticas. La irregularidad, ¿qué pasa con la irregularidad en Colombia? Ahorita vamos a hablar un poquito de las cifras de cuántas personas son irregulares en el país y cuántas no. La irregularidad conlleva a riesgos de seguridad, saqueos, abusos, los mismos tráficos, trata de personas. Los migrantes, casi todos, bueno, no casi todos, el 64% de los migrantes están en una condición irregular en el país. Eh, y cuando están en una situación irregular, pues hay temas de salud, hay temas de educación, hay temas de higiene, de vivienda, que se vuelven muy complejos para poder acceder a los bienes y servicios del Estado. Entonces, esto es una situación muy precaria en la que están llegando estas personas. No estamos hablando como tal de refugiados. De hecho, en muchas de las encuestas que yo le preguntaba a los venezolanos cuál es su razón de estar aquí en Colombia, el 70% me respondía, o 75% me respondía que eran razones económicas, y más o menos un 18% me decía que era por temas de seguridad alimentaria, ¿sí? Pero las causas subyacentes aquí es donde se vuelve también un fenómeno complejo porque es un flujo mixto. Las causas subyacentes detrás, digamos, de esta crisis humanitaria se generan por problemáticas también políticas que se están viviendo del otro lado, digamos, de la frontera en Venezuela. Entonces, las grandes oleadas migratorias no suceden tan rápido como está sucediendo la migración venezolana. Eh, yo que estoy aquí viviendo en Estados Unidos, pues puedo darme cuenta y puedo darme cuenta muy fácilmente que las migraciones, por ejemplo, económicas que se dieron de bonanza económica como tal, sucedieron en periodos mucho más extensos, 10, 20, o sea, en periodos de décadas, mejor dicho, a eso es a lo que me refiero. Mientras que esta migración sucedió en 4 o 5 años de una manera muy abrupta. Entonces, las oleadas económicas, por lo menos las estudiadas como tal, tienen un fenómeno mucho más expansivo en términos de tiempo y de espacio, por lo que uno no puede decir que esto es simplemente una crisis económica como tal y se acabó el problema, sino que hay unas causas subyacentes que vale la pena no omitir. Y esto, digamos, tiene algunas consecuencias también. ¿No? Yo no me estoy diciendo que todos los migrantes son o deberían dárseles una condición de refugiados, no estoy diciendo eso, pero sí que hay unas causas subyacentes porque se vuelve esto también un tema de una migración por sobrevivencia, ¿sí? Y al tratarse de una migración de sobrevivencia, también hay que mirar un poco ese puente entre lo humanitario y el desarrollo. Hay que también mirar que de la migración y de ese dolor que les estoy mostrando en la diapositiva anterior, también hay unas historias de vida maravillosas. Por ejemplo, les comento que estuve una vez en frontera y una persona se desmayó. Y al ver yo a la persona desmayada, grité si había algún médico, y por lo menos unas 25 personas me levantaron la mano diciendo yo soy médico, yo puedo ir y ayudar a esta persona. Es decir, aquí hay un tema también de la importancia de hacer un puente con el desarrollo, de aprovechar, digamos, este capital humano de personas que están llegando
que seguramente de pronto traerán consigo algunos retos inmediatos para lo que está pasando en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo seguramente, y esto está en varios informes, van a traer unos beneficios muy importantes si se aprovechan de la manera como se deben aprovechar. Pero no obstante, lo que sí hay que decir es que para poder generar este tipo, digamos, de aprovechamiento hay que integrar a la población migrante, y en este momento Colombia tiene serios desafíos para su proceso de integración. La manera como está constituido el Estado colombiano, la manera como está constituida la sociedad, y ahorita voy a hablar un poquito de estos temas, hace que sea realmente muy difícil generar un proceso de integración en Colombia. Entonces, para no llenarlos, digamos, de solamente drama y de solamente historias negativas frente a eso, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Yo participé, y tú lo mencionaste bien cuando estabas haciendo la introducción que hiciste un poco de mi biografía. Yo participé en un ejercicio que se llamaba el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, y lo que hicimos ahí fue tratar de registrar población irregular en Colombia. Eso fue hace un par de años, en el 2017, si mal no estoy. Logramos registrar en más o menos 2 meses con un organismo que se llama la Gerencia de Fronteras. Ya les cuento qué es. Medio millón de venezolanos que se encontraban en condición irregular en el país. Y más allá, digamos, de las bonanzas, digamos, que podía generar este proceso de registro, porque pues el registro, digamos, es una herramienta poderosa que le permitió al gobierno colombiano hacer una toma de decisiones, generar políticas públicas. Ahí se creó un documento que nosotros llamamos documento COMPES, que es un documento sectorial donde se mira cada uno de los sectores, cómo están los migrantes y cuál es la oferta y la capacidad institucional y los rezagos que se tienen también a nivel institucional para poder atender a esta población. Pero una cosa que me pareció muy bonita, digamos, de esto, de este proceso del registro, fue que para lograr identificar a la población irregular había demasiados miedos. El pensamiento automático y social de la población migrante en condición irregular era el de tener miedo. Si yo voy y me registro, pensaba un poco el venezolano, las autoridades colombianas lo primero que van a hacer es me van a sacar del país, ¿sí? Me van a deportar. Y yo no me puedo deportar porque yo ya tengo, ya estoy trayendo a mi familia, ya estoy más o menos estabilizado en este país, aunque estoy trabajando en el mercado informal. Entonces, ¿qué decidimos hacer en ese momento? Decidimos sacar a algunos organismos que estaban directamente asociados en el imaginario de la persona migrante como personas que hacían procesos de deportación. Aquí estoy hablando específicamente de Migración Colombia y de la Policía Nacional. Yo trabajé con una persona que realmente es brillante, que si algún día lo pueden conocer y le pueden escuchar su cuento, va a ser fenomenal. Se llama Felipe Muñoz. Y él muy hábilmente pudo identificar que había estos miedos por parte, digamos, de la población migrante, y que se necesitaba generar un espacio de construcción de confianza con esta población. Entonces, más allá de decir en los micrófonos, no los vamos a deportar con este registro, necesitábamos tener acciones concretas y específicas, y una de esas fue sacar a la policía. La policía no hacía parte, digamos, de los procesos de registro, de hecho estaba en unos cordones mucho más a la periferia de donde se estaban llevando estos centros, digamos, de registro de la población. Y el instrumento pues resultó ser tuvo como una externalidad positiva, digamos, si lo queremos poner en esas palabras, en cuanto a que generó una especie de confianza entre el migrante venezolano y la institucionalidad en Colombia, lo cual fue muy valioso. No sé si queremos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué instrumentos tenemos en Colombia que existen, digamos, para los procesos de regularización a la población migrante? Como les comenté, hay unos tipos y hay unos perfiles de migración como tal. Entonces voy a hablarles ahorita de algunos, no de todos, pero pues voy a comentar como algunas cosas. No sé si podemos pasar por fin a la siguiente. El primero es el permiso especial de permanencia, el PEP, como decimos en Colombia, que es un documento de identificación válido para los nacionales venezolanos en el territorio colombiano, el cual le permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria. Es decir, el migrante, cuando tiene este documento, es un migrante regular, y con ello acceder
a una oferta institucional en materia de salud, de educación, de trabajo, atención a los niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental. Nosotros tenemos, no como ustedes en México tienen estados, nosotros tenemos departamentos, y a nivel municipal, quedando autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidos, por ejemplo, aquellas que se desarrollan en virtud de una vinculación o de un contrato laboral, sin perjuicio a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, digamos, colombiano, para el ejercicio de las actividades reguladas. Entonces, no sé si podemos pasar, no a la siguiente, sino a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, de nuevo, hablando un poco de estos mecanismos de generación de confianza, había mucho temor por parte de un migrante que tuviera incluso su pasaporte, muchas veces a veces tiene su pasaporte vencido o a punto de vencerse, o otras veces no tiene su pasaporte como tal. Entonces, para generar, digamos, estos mecanismos de confianza también se generaron formas de obtener estos permisos especiales a través de páginas de la página web, ¿sí? Y pues esto es un poquito el juego, digamos, de generar confianza y pues obviamente que si la persona se detecta, digamos, haciendo algo que está indebido, que está mal, pues obviamente ahí se le cae todo el peso de la ley. Entonces, ¿cómo se obtiene un PEP? Ustedes se meten a una página, le dan clic en solicitar el PEP, escogen el tipo de documento que ustedes tienen y dan un número, diligencian unos datos que tienen que ver con unas variables muy sencillas, nombre, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, teléfono, departamento, ciudad, dan clic en actualizar y con eso se genera ese documento. Ustedes tienen que tomarle a ese documento, se tienen que tomar una foto y se la pegan. Y básicamente ese es el documento PEP. Y con ese documento, lo bonito de ese documento, más allá, digamos, de la parte de tramitomanía que eso implica, es que es un documento que uno lo mira, tiene como una lógica de protección, ¿sí? Es como un mecanismo de protección a la población. Por supuesto, tiene sus talones de Aquiles y bastante grandes y podemos, no quiero, digamos, concentrarme ahorita en hablar de ellos porque no nos daría el tiempo y eso es para hablar de otros temas, pero digamos que en un principio casi que axiológico de lo que es este documento como tal, lo que sí permite es generar un proceso, sobre todo en un país que tiene tantos rezagos como el Estado colombiano, tiene tantos rezagos, digamos, a nivel de sistemas de asilo y eso, este documento sirve de alguna forma, hasta cierto punto, por supuesto, como un mecanismo de protección. Siguiente. Existen también otros permisos. Hay uno que se llama el PEP-RAM. El PEP-RAM se hizo a través de una resolución 1288 de 2018, donde el Estado colombiano autorizó a que los migrantes venezolanos que fueron inscritos en el RAM, en esa experiencia que les conté de los 500.000, puedan utilizar dicho registro como un sustento para solicitar el permiso especial de permanencia. Es decir, que esos 500.000 venezolanos, que se registraron, todos ellos podían solicitar una lógica, digamos, de un permiso especial de permanencia para su regularización. De hecho, en este momento, mientras estamos hablando y en este mes, hay muchos venezolanos que ya están renovando, este permiso tiene una vigencia de 2 años, que en este momento incluso están renovando este permiso especial de permanencia para los que se registraron en el RAP. Hay otro que se llama el PIP-TT, perdón, que es para migrantes en tránsito. Entonces a estas personas se les entrega ese documento y con ese documento tienen más o menos unos 7, 8 días para transitar por las carreteras del país. Y con ese documento específicamente las personas pueden, por ejemplo, teniéndolo, pueden acceder, digamos, a algunos beneficios en términos de salud, ser beneficiados de algunos programas que puede tener el gobierno específicamente y pues obviamente el documento también tiene como una lógica de cooperación con otros países como con el Ecuador, que pues ahí hay todavía muchos rezagos en términos de cooperación entre países, de un proceso realmente de integración regional para tener esta dinámica, pero donde la idea es compartir bases de datos. Mire, están llegando estos migrantes a nuestras fronteras, nos están diciendo que su intención es viajar hacia el Ecuador, van a viajar por buses, muchos de ellos viajan por buses, otros viajan caminando en unas situaciones bastante precarias y bastante difíciles, llegan a una ciudad como Cúcuta, donde están a
a 250 metros sobre el nivel del mar, en un sitio, digamos, donde nosotros estamos al lado del Ecuador, entonces no tenemos estaciones como tal, no hay invierno, no hay verano, siempre es el mismo clima, básicamente. Cúcuta es una ciudad absolutamente caliente, 35, 40 grados fácilmente, y luego tienen que subir a un páramo de San Miguel, donde ahí pueden encontrar temperaturas más o menos de menos 5 grados y muchos de ellos están en shorts, en camiseta. Entonces hay una cantidad, digamos, de enfermedades asociadas a eso, a enfermedades pulmonares, y pues ahorita con todo este tema de la pandemia, que no voy a hablar mucho de ese tema ahorita hoy, pero pues por supuesto se agudizan muchísimo este tipo de crisis. Pero entonces este documento de alguna manera le permite a algunos migrantes en tránsito obtener algunos beneficios como tal. Está la tarjeta de movilidad fronteriza, que se las comenté, 5.2 millones de personas son beneficiarios de esta tarjeta para la migración circular, que le permite al venezolano estar hasta por 7 días en territorio colombiano. Hay un par de iniciativas que me parecen muy interesantes. Hay un PEP laboral y hay un PEP educativo. El PEP laboral funciona más o menos, voy a dar un ejemplo para que ustedes después también obviamente piensen en que puede haber otras formas de hacerlo, pero si por ejemplo llega una mujer venezolana a la casa de alguien y dice, oiga, yo le puedo a usted hacer el aseo sin ningún problema de su casa, la persona que la contrata tiene que escribirle al Ministerio de Trabajo y a Migración Colombia diciéndoles, miren, esta persona llegó con esta cédula de identidad o con estos mecanismos, yo la voy a contratar por un periodo de 6 meses y al cabo de 6 meses la persona tiene con ello un permiso regular, un permiso de permanencia regular en el país, donde puede acceder a la salud, a la educación para sus hijos, obviamente pues está trabajando y se basa, digamos, en que la persona pues cuente con una oferta de empleo vigente. Esto está funcionando, empezó a funcionar en el momento de la pandemia, lo cual tiene muchos rezagos. Y les cuento por qué es algo muy, muy bueno, porque si no nos hubiese pasado este tema del COVID, se elaboraron varias encuestas y más o menos se calcula que el 80% de la población venezolana que está en edad de trabajar se encontraba trabajando al momento, digamos, de la toma de la encuesta. Entonces, pues eso lo hace como muy interesante. Sí, siguiente, no te preocupes. Bueno, y aquí yo quiero empezar un poco a hablar de temas que son un poco más difíciles. Y para ello voy a hablar del problema de la posverdad. En Colombia, ¿qué pasa con el tema de la migración? O sea, ya hablamos de todos los mecanismos que ha provisto el Estado, pero ¿qué pasa con el tema de la migración? En Colombia se piensa que la migración venezolana es, por ejemplo, la culpable del incremento de la inseguridad en el país, mientras que hay estudios como uno que se va a sacar ahorita en un instituto aquí que se llama Brookings o Fundación Ideas para la Paz, que es otro instituto en Colombia muy, muy respetuoso en cuanto, digamos, a los estudios que saca, que demuestran lo contrario, lo contrario, perdón. Para poder promover, digamos, un proceso de integración del migrante en la economía del comportamiento, puede ofrecer algunas herramientas importantes comunicativas. Y aquí quiero de pronto como hablar y salirme un poquito, digamos, del tema de la migración venezolana y hablar de lo que pasó. Yo estuve viviendo en el Reino Unido en el momento y ahorita pues me encuentro viviendo en Estados Unidos y he visto mucho que se repiten, digamos, algunos patrones en los seres humanos. Por ejemplo, el tema de la posverdad es una palabra muy, muy, muy común en estas esferas y en estas partes del mundo. Y para hablar específicamente hablo del referendo en el Reino Unido de mayo de 2016 sobre la salida de la Unión Europea de parte del Reino Unido y más tarde ese año lo que sucedió, digamos, con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ambos ejemplos llevaron al límite la capacidad de persuasión, digamos, de los votantes. Los argumentos que, por ejemplo, estuvieron presentes durante esas campañas estuvieron cargados de emociones sobre la inmigración y las posiciones que no estaban basadas en investigaciones basadas en evidencia. Dichos argumentos permanecieron inmersos en el imaginario de ambos electorados, independientemente de cuántas veces se desmintieran dichos mensajes por verificaciones de hechos o si fuesen contrarrestados
por miembros de instituciones, digamos, de élite que hubieran sido respetadas en algún momento como expertos. El diccionario de Oxford, de hecho, declaró la palabra posverdad como la palabra del año 2016, lo que refleja la creciente utilidad entre algunos espacios angloparlantes al menos, de un término para describir circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones, a las creencias personales, etc. Entonces, con el fin de comprender mejor por qué existe una brecha entre lo que está en la investigación, se ha demostrado sobre las tendencias de la migración y los resultados de la política de inmigración y lo que los votantes o el electorado realmente cree. Este espacio que estoy compartiendo con ustedes de alguna manera trata como de acompañar, además de dar algunos elementos desde la literatura misma de la economía del comportamiento, por qué las personas están predispuestas a aceptar ciertas ideas y rechazar otras, ¿sí? Entonces la idea es que exploremos un poquito por qué bajo ciertas condiciones las personas ignoran, descuentan, desacreditan evidencia sobre temas controvertidos por la migración y cómo los enfoques del consenso de expertos resuenan con públicos escépticos. Anteriormente la idea es como concluir con qué recomendaciones también, y para eso vamos a llegar al final un poquito a eso, sobre cómo los funcionarios y las personas, digamos, en el Estado pueden comunicar de manera más efectiva los costos y los beneficios de la inmigración, como lo puede demostrar, por ejemplo, una investigación muy rigurosa. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay una clara distinción entre la narrativa y la realidad en el tema de seguridad y migración. La creencia popular da por sentado el hecho de que la criminalidad y la inseguridad ha sido causa de los migrantes que provienen de Venezuela. No obstante, todos los datos, todos los análisis, todas las investigaciones que se han hecho fehacientemente contradicen esa afirmación. Entonces ahí les mencioné yo un poco el informe de Ideas para la Paz, que los invito también a que lo lean porque pues, puede ser interesante de pronto utilizar o extrapolar, digamos, ese tipo de informes y ese tipo de análisis en otros contextos, porque, digamos, ahí se concluye que a pesar de que la migración masiva de venezolanos es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta a la seguridad ciudadana, el análisis de las cifras sobre los flujos, los delitos, la actividad operativa, el sistema penal, todo eso lleva a indicar que las condiciones de seguridad no se han visto realmente afectadas por los migrantes venezolanos. Entonces es importante como mirar cómo se pueden ponderar lo que está en el imaginario de los seres humanos, lo que tenemos nosotros dentro de nuestros modelos mentales, desde nuestro pensamiento social, y cómo podemos realmente romper algunos paradigmas que podamos tener en esos imaginarios colectivos para poder construir escenarios de confianza que nos permitan integrar a la población. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué recomendaciones, digamos, puede haber de esto? Los análisis costo-beneficio pueden no necesariamente dar, como decimos en Colombia, en el clavo. Entonces, los mensajes que a veces apelan a la moral, lo que yo he visto mucho en algunos funcionarios públicos y que pues lo he tratado como de manejar con ellos, es que los mensajes que apelan a la moral de la gente pueden tener más probabilidades de éxito que los que se basan únicamente en la economía, ¿sí? Sin embargo, a veces se enmarcan los valores de manera errónea, pidiendo compasión en vez de concentrarse realmente en temas como la religión o los valores familiares, por ejemplo, ¿sí? Otro tema es evitar argumentos que pueden ser considerados como ataques personales. Los esfuerzos por medio de la crítica de forma directa para convencer a una persona de cambiar su opinión con respecto a una temática, incluso si estas creencias se basan en información falsa, pueden hacer que las personas se sientan un poco a la defensiva, ¿sí? Y radicalizan entonces sus posiciones. Entonces, si yo le digo a una persona, no, los venezolanos no son delincuentes, esa persona que está parada en unos modelos mentales compartidos y en un pensamiento social muy fijo, puede decir, no, ¿cómo así que no? Yo estoy seguro que sí, estas personas desde que llegaron, y eso lo que genera es controversia y genera un choque muy fuerte entre las posiciones. Entonces,
¿qué hay que hacer? No referirse siempre a la migración como una problemática, porque eso hace que los venezolanos se consideren un problema y no quieran entonces acercarse a ese tipo, digamos, pues, a la población migrante como tal. Otro tema es darle a la gente una salida en lugar de tratar de demostrar que están equivocados. Eso es otra recomendación que a mí me ha parecido muy valiosa, dársela a los funcionarios públicos. El caso que se explicó anteriormente del RAM es un claro ejemplo de este punto. El pensamiento automático del migrante venezolano fue asumir siempre que acercarse a cualquier tipo de registro terminaría en una deportación. No solo partiendo de sus supuestos, sino porque con autoridad se habían hecho ese tipo, digamos, de prácticas en algunos casos. Entonces el proyecto del RAM, que obviamente no era lo que estaba buscando, el proyecto del RAM era buscando registrar población venezolana, pero tuvo esa externalidad positiva de la que yo les comenté. El proyecto del RAM, en vez de decirle a los venezolanos, ustedes están equivocados, ¿sí? El ejercicio de construcción de confianza no le dijo a los migrantes que estaban equivocados, sino que por el contrario, ofreció una salida. Y la salida, pues como ya se los comenté, fue sacar a organismos como Migración Colombia o como la policía de un ejercicio y meter más bien al Ministerio Público. Nosotros ahí tuvimos a la Defensoría del Pueblo, a las personerías locales, como a lo que ustedes en México llaman el ombudsman, para poder, digamos, generar un espacio de confianza, también como lo hicimos con Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas, que pues hay una plataforma coordinada por la OIM y la ACNUR para atender todo este proceso. Otro tema es evitar la repetición de ideas falsas, incluso para refutarlas, ¿sí? El simple hecho de recibir la información errónea, incluso para corregirla, puede aumentar la probabilidad de que la gente recuerde erróneamente algo que está erróneamente dado en el contexto como algo verdadero. Entonces, si uno dice, por ejemplo, los migrantes venezolanos no son delincuentes, lo que está quedando en el imaginario de la persona es la palabra venezolano y la palabra delincuente. Entonces, no repetir, digamos, evitar esa repetición de ideas falsas puede servir muchísimo. Y por último, involucrar algunos mensajeros creíbles, ¿sí? Es más probable que la gente escuche y absorba información inesperada proveniente de mensajeros dentro de sus propios círculos de identidad, ¿sí? Utilizar liderazgos, por ejemplo, de migrantes venezolanos para dar alguna información, o de las comunidades de acogidas, líderes sociales, por ejemplo, para dar información antes que el gobernante que esté sentado en Bogotá o esté sentado en Ciudad de México, por ejemplo, para dar alguna información sobre que busque, digamos, construir un espacio de confianza. Eso ayuda muchísimo más, y por eso el trabajo con las comunidades, el trabajo con los líderes es tan importante, porque genera un espacio de construcción de confianza que para la implementación de una política pública es casi que la piedra angular para determinar su éxito o el fracaso del mismo. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, este es un tema de la percepción de los migrantes en Colombia y el tema de la xenofobia, la percepción de los colombianos sobre la acogida de los venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresan a Colombia dada la situación en Venezuela? Entonces, hay un porcentaje que es el 54%. Bueno, esto ha venido cambiando un poco, pero en este momento más o menos se calcula, o a febrero de 2020 se calculaba que el 54% está en desacuerdo. Es decir, primero yo y después ellos, o primero nosotros y después ellos. Y la otra es, ¿qué opinión de los colombianos merece sobre los venezolanos que han llegado al país? Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos? Y ahí podemos ver que el 81% de las personas a abril de 2020 en Colombia tiene una opinión desfavorable de la migración. Entonces, hay que trabajar mucho estos temas. Es un tema muy crítico, la integración es importante. Nosotros ya no podemos hablar de la sociedad colombiana como nosotros y ellos, sino que dentro de la sociedad colombiana hay diferentes grupos, entre ellos los venezolanos, la población desplazada, etcétera. Digamos, aquí hay un tema que hay que empezar a trabajar. Y aquí digamos que más allá de mostrar temas de evidencia con estas gráficas y eso, hay que hablar un poco sobre las percepciones también que son erróneas, y con eso hago un poquito de empate con las recomendaciones que mencioné en la diapositiva anterior.
ese hecho de que todos los venezolanos son ladrones, por ejemplo, o también hay un tema de prostitución muy fuerte, o todas las venezolanas ejercen la prostitución, rompen, digamos, mucho a las familias colombianas. Y entonces, o nos están quitando el trabajo, por ejemplo. Eso es otra de los temas que yo escucho bastante. Están con cédulas falsas votando en las elecciones. Una cantidad, digamos, de imaginarios que se van construyendo y que se van haciendo una especie de bola de nieve, y eso hace que la percepción, digamos, del migrante en Colombia se dé a través, digamos, de una lógica de xenofobia y de mensajes xenófobos, lo cual hace que la situación para un proceso de integración sea muy complicado. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí simplemente concluir con que la integración de los migrantes en las comunidades de acogida, no sé si mientras me echo el cuento ustedes van leyendo y viendo la gráfica, concluir que la integración de los migrantes en las comunidades de acogida genera todo tipo de retos, precisamente porque se tienen percepciones alejadas de la realidad, como se muestra en las gráficas que les estoy mostrando ahorita, ¿sí? Es decir, en cada gráfica, además sería bueno explicar, pues, por ejemplo, que en cuanto a, por ejemplo, los temas de seguridad, hay estudios que justamente lo que hacen es demostrar todo lo contrario. En cuanto al trabajo, por ejemplo, no hay evidencia alguna que se pruebe que los venezolanos realmente le están quitando el trabajo a los colombianos. En Colombia, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que fueron encuestadas en el 2019 para el estudio, digo sí, pero no aquí. O sea, ¿usted quiere un venezolano al lado viviendo con usted? Sí, pero no aquí. Que son percepciones, digamos, de xenofobia y de discriminación hacia migrantes de Venezuela en Colombia. En Ecuador y en Perú, por ejemplo, también no voy a hablar de esos casos, de pronto hay otras personas que van a hablar de esto más a profundidad, pero pues digamos que son latentes también, digamos, este tipo de realidades. Entonces, a partir de lo anterior, sin duda se tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación para que las personas absorban y recuerden las cosas de manera que éstas estén más apegadas, digamos, a la realidad, a los hechos, a las creencias, y no a los hechos y a la realidad, y no como a creencias populares, que es un poquito de lo que yo quería hablar con ustedes de estos temas de economía del comportamiento. Entonces, en ese orden de ideas existen muchos retos, y esos retos y pues esos retos también van acompañados de una serie, digamos, de recomendaciones que pues que quiero hablar con ustedes. No sé si podemos pasar a la siguiente. Retos, digamos, de comunicaciones sobre la integración. Lo primero es que lo que sirve para una audiencia puede ser contraproducente para otra audiencia. Lo que sirve para un grupo específico en una parte de Colombia, de México, puede que no le sirva a la otra audiencia. El primer error en ese sentido está suponer que, por ejemplo, hay un migrante promedio y que por lo tanto se pueden planear y se deben ejecutar mensajes generales y efectivos, o una comunidad de acogida promedio. Es decir, no es lo mismo hablar de un migrante que está en situación de calle que un migrante que está recorriendo las carreteras del país con un destino hacia Ecuador, ¿sí? Esto es algo que yo le he dicho muchísimo a los gobiernos, y la importancia, digamos, de construir mensajes, narrativas y discursos y políticas, digamos, que entiendan esta diferenciación. Aunque ambos son migrantes, ambos tienen necesidades, limitaciones y objetivos muy diferentes. Por lo tanto, se tienen que idear maneras distintas para comunicarse con cada uno de estos. Lo mismo pasa con las comunidades de acogida, por supuesto. Lo segundo es que la comunicación puede ser omitida o ignorada. Esto sucede cuando el mensaje que se está intentando transmitir es dado por el interlocutor incorrecto, lo que les comentaba ahorita hace un poco, o no posee ese interlocutor ningún tipo de entendimiento ni de comprensión en sus postulados, ni en la forma que se está comunicando. Si los mensajes no contienen una connotación solidaria en la manera como se transmiten, normalmente no van a poder resonar en las personas, así el programa o la ayuda o de lo que se está hablando, de hecho, sí sea solidaria o sea muy comprensiva o muy incluyente. Entonces, por ejemplo, si un funcionario de la capital del país y no un líder local, lo que les comentaba ahorita, es elegido como el interlocutor para hablar de integración en un municipio fronterizo, en el cual ni siquiera vive y no hace parte, digamos, eso trae algunos costos implícitos de por medio.
Lo tercero es que los mensajes pueden ser confundidos debido a la inconsistencia, ¿sí? Y esto lo he visto muchísimo. Entonces, si los mensajes varían del nivel nacional, o en el caso de ustedes del nivel federal al nivel estatal, no hay una coordinación institucional. Eso quiere decir que no hay una coherencia entre los mensajes que vienen de las autoridades públicas y eso en consecuencia, si no hay, digamos, consecuencia y no hay un hilo conductor entre una cosa y la otra, no se sabe nunca, la población queda muy confundida y no se sabe a qué mensaje creerle. Entonces, por ende, no hay una confianza y consecuentemente la integración de la población se dificulta. Podemos pasar. Sí, la siguiente. Entonces, aquí yo vengo simplemente ya para terminar a hablarles de unos tipos de comunicación. Voy a leerlos y luego les voy a mostrar unos ejemplos y ustedes me van votando y te pido el favor ahí si puedes otra vez generar esos procesos de votación. Entonces, hay 4 tipos de comunicación que yo propongo que se haga con la población, tanto migrante, para que accedan a bienes y servicios y se acerquen a las autoridades con confianza para generar mensajes, para acceder a bienes y servicios, o con las mismas comunidades de acogida. Entonces, una comunicación, por ejemplo, incluyente es dirigirse a las comunidades para mejorar la cohesión social y promover la diversidad en el largo plazo. Otro tipo de comunicación es la comunicación informacional, es decir, a partir de un valor neutral se presentan datos y estadísticas sobre las iniciativas de integración. Otro tipo de estrategia de comunicación es una comunicación persuasiva. Entonces se dirige específicamente para intentar cambiar la opinión o el punto de vista de alguna comunidad o persona, o por el contrario, se hace para convencer a alguien de apoyar alguna política o iniciativa. Y lo último es un tipo de comunicación reactiva, es decir, que se dan en un contexto de una crisis. Este tipo de comunicación apunta a reducir la ansiedad pública con respecto a la problemática que se está viviendo. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes, y es, ¿qué tipo de comunicación es esta? Entonces les voy a dar un ejemplo, ahí dice Ministerio de Digital Policy, Telecommunications and Media. El gobierno griego lanzó un boletín en mayo de 2018 para informar al público y a los periodistas sobre la situación de los refugiados y los migrantes en el país, en el que se describe cómo se está aplicando la Estrategia Nacional de Acogida e Integración, así como los datos sobre las llegadas, detenciones, regresos y programas particulares que hay. ¿Qué tipo de comunicación creen ustedes que es esta? Vuelvo y leo el texto. El gobierno griego lanzó un boletín en mayo de 2018 para informar al público y a los periodistas sobre la situación de los refugiados y los migrantes en el país, en el que se describen cómo se está aplicando la Estrategia Nacional de Acogida e Integración, así como los datos sobre las llegadas, detenciones, regresos y programas particulares. Bueno, a ver qué respondió la gente. No sé si nos puedes mostrar. Correcto, es un tipo de comunicación informacional. Perfecto. Miremos la siguiente. Nuevamente les pregunto, ¿qué tipo de comunicación es esta? Y esto es un ejemplo que saqué de Bulgaria. Bulgaria se está convirtiendo en un nuevo país de inmigración. Sin embargo, debido a la falta de información sobre las culturas extranjeras, los estereotipos generalizados y el miedo, la sociedad búlgara todavía no está preparada para el cambio. Por tanto, se hizo una campaña que se llamó La diversidad es sabrosa, donde se mostraban las riquezas culinarias que traían los migrantes. No sé si pueden ahora votar y me dicen qué tipo de comunicación creen ustedes que es. Les voy a dar 20 segundos. Vuelvo y leo. Bulgaria se está convirtiendo en un nuevo país de inmigración, sin embargo, debido a la falta de información sobre las culturas extranjeras, los estereotipos generalizados y el miedo, la sociedad búlgara no está todavía preparada para este cambio. Por tanto, se hizo una campaña que se llamó La diversidad es sabrosa, donde se mostraban las riquezas culinarias que traían los migrantes.
Muéstranos qué respondieron los compañeros. Persuasiva, el 51%. Bueno, ahí están... esto realmente hace parte más de una comunicación incluyente, más que persuasiva. Pero pues entiendo, digamos, de alguna manera cómo la asocian ustedes a una comunicación más persuasiva que incluyente. Pero esto de alguna manera era para incluir a la población, es decir, traer, vengan, traigan, cocinen, muéstrenos un poco de su cultura, y nosotros nos acercamos a ustedes, comemos su comida y ustedes nos cuentan un poquito de ustedes. Entonces es una comunicación un poco más de carácter incluyente. Refugees welcome to Stuttgart. ¿Qué tipo de comunicación es? Entonces, para 2017, la ciudad de Stuttgart, en Alemania, contaba con más o menos 600.000 residentes y 8.000 refugiados. Esto ha generado tensiones, como los residentes expresaron su preocupación por el hecho de que los centros de recepción de migrantes contribuyeran a los picos de violencia o afectaran negativamente el valor de las propiedades en los vecindarios cercanos. En ese orden de ideas, cuando la ciudad planeaba crear un refugio para la población refugiada, en cada uno de los 23 distritos muchas personas se opusieron. Para solucionarlo, la alcaldía llevó a cabo una serie de reuniones con el ayuntamiento para entablar un diálogo con los residentes, y comprender sus preocupaciones. Paralelamente, el municipio creó una campaña de comunicación, Nosotros por los Refugiados, que atrajo a 3.500 voluntarios locales y dio a la gente un canal productivo para discutir sus preocupaciones. Díganme ustedes qué tipo de campaña creen ustedes que es. Para esto doy 20 segundos. Can you turn the light on? Bueno, ¿qué respondieron aquí los participantes? Reactiva, correcto. Aquellos que respondieron reactiva estaban en lo cierto y veo que es el 46%, muy bien. De nuevo, obviamente esto se sobrelapa una con otras, pero sí, digamos que al ver que la gente estaba con tantos temores y eso, se generó una campaña específicamente para contrarrestar, digamos, esas reacciones que estaba teniendo la gente, y por lo tanto es una campaña de tipo reactivo. Miremos el último ejemplo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Italia apoyó la creación de una red de organizaciones de jóvenes inmigrantes que trataron de hacer lobby para el acceso a la ciudadanía. Esto permitió que el ministerio se ocupara de un tema que tiene importantes repercusiones para la integración de los migrantes en términos del acceso al mercado de trabajo y la cohesión social, sin pisarle los talones al Ministerio del Interior, que es el responsable de las cuestiones de naturalización y ciudadanía. Me disculpan si la expresión pisarle los talones es algo que ustedes no utilizan tanto, pero vuelvo y leo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Italia apoyó la creación de una red de organizaciones de jóvenes inmigrantes que trataron de hacer lobby para el acceso a la ciudadanía. Esto permitió que el ministerio se ocupara de un tema que tiene importantes repercusiones para la integración de los migrantes en términos del acceso al mercado de trabajo y cohesión social, sin pisarle los talones al Ministerio del Interior, que es aquel responsable de las cuestiones de naturalización y ciudadanía. Díganme ustedes entonces, a partir de esto, ¿qué tipo de comunicación es esta? Bueno, miremos qué respondieron los participantes, los y las participantes. 46% dice que es persuasiva, correcto. Es una
Es un tipo de comunicación que tiene un carácter persuasivo. Entonces, los jóvenes querían persuadir a un grupo específico a través del lobby, persuadir y tener con ello acceso a la ciudadanía. Entonces, es eso. Muy, muy bien. Como pueden ver aquí hay como diferentes tipos de campañas, algunas veces, si entiendo, por ejemplo, la persuasiva, a veces se generó, digamos, en las respuestas de usted, que la persuasiva se conectaba mucho con temas incluyentes. No quiere decir que una cosa sea excluyente de la otra en cuanto al tipo, digamos, de comunicación. Un tipo de comunicación puede tener diferentes lógicas, pero la idea es más o menos entender que para poder llegarle a la población migrante o para poderle llegar a las comunidades de acogida de esta población migrante, es importante saber qué tipos de mensajes y en qué formas mandar ese tipo de mensajes. Yo por ejemplo, trabajé un poquito en el tipo de comunicación incluyente en algún momento cuando estuve trabajando en Naciones Unidas. En Venezuela, les comento, los venezolanos son unos duros en hacer arepas y los colombianos también dicen que son unos duros, son muy buenos en hacer arepas. Entonces hice un campeonato eh, en Cúcuta, en la ciudad fronteriza, a ver quién hacía la mejor arepa. Y pues fue un día muy bonito porque fue un día donde pues personas, digamos, cocineros de Venezuela y cocineros de Colombia se juntaron, hicieron arepas. Toda la comunidad, digamos, que estaba ahí receptora, pues participó del evento, votó, nos reímos y pues eso fue un tema bastante interesante. En Colombia también algunos colegios públicos están izando en las izadas de bandera, están tocando el himno nacional de Colombia y a renglón seguido están tocando el himno nacional de Venezuela. Entonces se ven esos tipos de campaña y esos tipos de acercamientos que son muy interesantes y donde también dejan ver que no todas las narrativas que yo, por ejemplo, les comenté ahorita con los temas de seguridad, los temas del trabajo, los temas de prostitución y estas lógicas asociadas, no siempre se está hablando de esas narrativas y muchas veces hay comunicaciones que pueden incluso surgir desde la ciudadanía misma y que pueden ayudar mucho a los procesos de integración. Simplemente contarles que hay unos tipos de herramientas de comunicación, hay campañas, contacto personal, interacción con los medios, actividades interculturales, entrenamiento sobre diversidad a las autoridades, desarrollo de networking, estrategias de ciudades novedosas, que esto tiene que ver un poquito como consultar más a las comunidades, hojas de ruta, marcos, acuerdos, por ejemplo, y resolución y mediación de conflictos, que también es muy importante esos espacios que se dan sobre todo en reuniones municipales y procesos de diálogo que ayudan muchísimo a la construcción de nuevas narrativas y de nuevas formas de entenderlos. Por último, pues contarles algunas recomendaciones. Conocer a la audiencia es vital. Cada persona posee diferentes valores, regulaciones a la hora de absorber, retener y recordar la información. Por tanto, pretender que una comunicación generalizada funciona para todo el mundo es un desacierto. Por ejemplo, el proyecto de Migración Venezuela contrató la primera encuesta para conocer qué piensan y cómo viven los venezolanos que llegan a Colombia. Y en esta encuesta se habló con más de 1.500 migrantes que ahora viven en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali, que son como ciudades grandes en Colombia. De estas preguntas se supo por qué la población de la muestra decidió venir a Colombia, su edad, si trabajan, qué piensan sobre la integración, etc. De tal forma que se pudiera tener como una visión más holística y más clara de quiénes son los migrantes y cómo diseñar comunicaciones que realmente les llegue y les apele a sus intereses. Entonces, por ejemplo, de nuevo, me refiero al tema, un retornado colombiano y un migrante venezolano en condición irregular necesitan distintos tipos de comunicaciones y no se puede, y si no se conoce bien a la audiencia de manera concreta, se corre mucho el riesgo de utilizar herramientas inadecuadas y de perder oportunidades importantes, digamos, para la integración de la población. Debido a que hay perfiles migratorios asimilares, los mensajes deben ser transmitidos de manera distinta. Escuchar es mucho más importante que hablar. Eso no lo digo a partir de esta intervención que estoy teniendo con ustedes, pero no, digamos que para trabajar en estos temas con población migrante, escuchar es mucho más importante que hablar. Uno de los elementos más importantes para facilitar el proceso de integración es la construcción de confianza entre las partes. Y en ese orden de ideas, escuchar las ideas, los reclamos, el dolor, digamos,
en algunos casos, o las buenas historias, las buenas narrativas de los migrantes, como de las comunidades también, obviamente, de acogida, es una herramienta vital. Escuchar es mucho más importante que hablar, pero esto no quiere decir que escuchar no lleve a actuar, ¿sí? Entonces, más allá de reconocer a la audiencia lo que le está pasando, eh, eh, hay que dirigir las comunicaciones y también se debe conocer las inquietudes e ideas, digamos, de las audiencias y lo que ellas pueden tener, y tomar acción, digamos, frente a lo que está pasando. Entonces, les vuelvo con el ejemplo otra vez del RAM, del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. Hay una capacidad, digamos, del gobierno de escuchar, oiga, es que si yo voy al punto de registro, me van a deportar, porque allá está Migración Colombia, porque allá está la policía, porque esto nos ha pasado, porque estas son nuestras historias. Entonces, escuchar ahí fue muy importante. Si nosotros hubiésemos dicho, no, tranquilos, no les va a pasar nada, no les va a pasar nada, no hubiésemos generado esa confianza. Y sacar en ese momento a una entidad que pues ha sido una entidad de todas maneras muy rectora en esto y ha hecho unos trabajos maravillosos, tanto con el predecesor que hubo de Migración Colombia como con el actual. Ellos supieron como deponer su lógica, digamos, y su función dentro del sistema colombiano para generar un espacio de confianza. Y aquí, digamos, eso es importante y lo vuelvo a traer a colación. Un tercer punto es reconocer el conflicto. Es difícil, pero es necesario. En el proceso de construcción de confianza es primordial que la comunicación sea no solamente transparente, sino que también sea muy honesta. Si los costos que trae la migración no se abordan cuidadosamente con las comunidades receptoras, explicándole a las personas con exactitud qué tipo de efectos puede tener, da un paso a que en la voz se esparzan rumores inciertos. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia del COVID, se piensa que la causa de esto, de todos los venezolanos, se piensa que a causa, digamos, del COVID, perdón, todos los venezolanos se están yendo de Colombia, ¿sí? Y que ya la migración es un fenómeno que va a desaparecer. Cuando realmente lo que vemos es que todavía las cifras, si bien hay algunos de venezolanos que se han ido del país, más o menos se calcula que unos 100.000 venezolanos se han ido del país, todavía quedan 1.7 millones de venezolanos en Colombia. Entonces, es importante reconocer bien, digamos, el conflicto y ser muy transparente frente a los temas que están pasando como tal. Porque se puede caer, digamos, fácilmente en el error de generar unos imaginarios en el colectivo o en diferentes tipos de audiencia, que lo que hacen es que agudizan muchísimo más la crisis y los problemas mismos que están teniendo los migrantes, los refugiados, las comunidades de acogida. Y finalmente, por último, una última recomendación es que el éxito en muchas ocasiones depende del interlocutor, que esto ya lo había mencionado un poco. El pensamiento automático, el pensamiento social y el pensamiento basado en modelos mentales compartidos comparten una cosa en común, y es que los tres tipos de pensamiento están altamente conectados con alrededor de los individuos, ¿sí? Es decir, que separar el ambiente en el que una persona crece y se cría es ignorar la forma como se procesa la información y se retiene y se recuerda. Entonces, en el caso, por ejemplo, colombiano, los tipos de pensamiento están altamente influenciados por el hecho de que si la persona creció en una ciudad como Bogotá, o una parte importante de su vida la tuvo en un municipio alejado como el Catatumbo, que es un sitio de montañas y donde no hay, digamos, mucha civilización, por así decirlo. Eso, digamos, o si una persona tiene un corte más liberal o conservador, eso de alguna manera como que marca mucho la pauta a la manera y a la hora de construir una política como tal. Entonces, es importante en muchas de estas ocasiones escoger bien quién es la persona que debe interactuar con las comunidades, con la población migrante, y no pensar con algo de soberbia, que es algo que he visto en algunos casos, ¿no? Pensar que uno por conocer más del tema o por conocer y manejar mejor estos temas, estos instrumentos, estos elementos que les estoy compartiendo hoy, solamente por ese hecho pueden, digamos, llegar mucho más fácil a la población. Entonces, yo creo que con lo que estoy diciendo, de todas maneras, no estoy diciendo cosas que para ustedes sean necesariamente novedosas o necesariamente nuevas,
pero sí quería como organizar un poquito este tema para hablar un poco de tanto de la migración en Colombia, de algunas cosas que se están viendo en mi país, y también obviamente tratar de dar algunas herramientas prácticas que puedan servir y que pues se puedan, digamos, replicar también en otros espacios. Como les mostré, vimos ejemplos de Bulgaria, ejemplos de Grecia, ejemplos de Italia, que fueron de alguna manera exitosos. Obviamente la idea no es siempre como mirar hacia el norte, esa lógica nuestra de Respice Polum, y por eso también traje a colación algunos ejemplos que hemos visto de narrativas muy bonitas, como la de tocar el himno nacional de ambos países cuando se haga una izada de bandera en los colegios y eso, que yo creo que es importante, digamos, como tratar de pensar como en estas estrategias que a veces son mucho más sencillas de lo que nosotros complejamente dentro de nuestros propios sistemas estamos incluso viendo para generar soluciones prácticas, no necesariamente inmediatas, pero sí que ayuden, digamos, a la cohesión social y a un proceso de integración. Y bueno, creo que no, por el momento paro. Creo que también me extendí en tiempo y no sé si vaya a haber preguntas, pero pues una cosa que sí les digo es si tienen en algún momento alguna pregunta, mi teléfono, mi correo electrónico, pues están disponibles para que ustedes obviamente pues se acerquen, me escriban. Si están en desacuerdo con algo que yo dije o quieren hacer alguna recomendación también, súper bienvenida. Eh, y bueno, pues ante todo darles mucho las gracias por este espacio. Sé que es viernes, sé que es difícil, digamos, un viernes tener esto y pues les agradezco muchísimo la invitación y pues estoy muy a la orden para lo que necesiten. Sí, muchísimas gracias, Diego. Ha sido una gran exposición, muy completa en de este lado del continente, como tú bien sabes, las políticas de asilo, de condición de refugio, procesos de integración son sumamente complejos, entonces, y que incluso viendo tus ejemplos, más bien parece que vamos para atrás, ¿no? En Colombia están sacando a la policía y acá la Guardia Nacional está en las fronteras, o sea, toda esa clase de contradicciones en la realidad migratoria, al menos de esta parte de la región. Pues llegaron muchísimas preguntas, nos quedan 2 minutos de clase, me da muchísima pena. Voy a leer una primera ronda y muchas de ellas ya se fueron respondiendo a lo largo de tu exposición. Por ejemplo, cuáles son las estrategias del gobierno colombiano, cómo hacen para sensibilizar, en fin, ¿no? Varias cosas que fuiste resolviendo a lo largo de la presentación. Voy a leer solo algunas. Una de ellas nos la pregunta nuestro querido amigo Luis Argueta, que por acá anda. Hola Luis, te extrañamos. Vuelve. eh, sobre la pregunta si es por posverdad o demagogia. No sé, Luis, si quieras profundizar un poco o hasta acá nos quedamos. No, me quedo ahí. Gracias, Luis. Bueno, esa es como una primera pregunta. Eh, ¿Qué recomendarías darías al gobierno mexicano? Y bueno, yo me sumaría no solo al gobierno mexicano, sino a los gobiernos de la región, ante las presiones estadounidenses para la aplicación de políticas migratorias restrictivas. Eh, si nos pudieras contar un poco sobre casos de discriminación, xenofobia, desde el, desde el desde la población colombiana hacia la población venezolana o de otras nacionalidades que está llegando y cómo lo han hecho para resolverlo, para poder generar procesos de integración, pues ahora sí que mucho más integrales. Te regreso la palabra. Pues, para responderle un poquito a Luis, yo soy también un poco, y creo que si te entiendo bien la pregunta, yo también soy un poquito enemigo de los eufemismos. La verdad me molestan, si te soy sincero. Los eufemismos no es algo que vayan muy acompañado conmigo. Ahorita en Colombia, por ejemplo, ha habido un recrudecimiento muy fuerte de la violencia, donde ha habido asesinatos que nosotros los hemos estudiado y los llamamos masacres, y el gobierno los ha llamado incluso que no son masacres, sino son homicidios colectivos. Y estos eufemismos son criminales realmente, son eufemismos que no construyen, que lo que hacen es acaparar con la verdad
y, y digamos que extrapolando este ejemplo que estoy poniendo al tema de la posverdad y eso, pues la palabra, digamos, tuvo como mucho auge en el mundo angloparlante, pero yo pues estaría de acuerdo contigo que si ha de hacerse una traducción verdadera de lo que está pasando, pues podemos hablar del tema de demagogia. Segundo punto es el tema de los fenómenos, digamos, de xenofobia y los brotes de xenofobia que se han visto. Los traté de tocar un poco y los vuelvo a repetir realmente porque pues hablar, digamos, de Colombia es un país de regiones y hablar de la forma como se dan los brotes de xenofobia implicaría empezar a hablar por regiones, ¿no? En Colombia es muy marcado el tema de quiénes son cachacos, llamándose a los bogotanos, quiénes son los costeños, llamándose a la gente de la costa caribe, quiénes son los paisas, llamando a la gente, digamos, de la gente en Medellín. Entonces, hablar, digamos, de la xenofobia en Colombia como un fenómeno holístico, sin descomponerlo en sus partes constitutivas, me parece que pues puede ser engañoso de alguna manera, pero pues di algunos ejemplos muy generales, basado también incluso un poquito en la evidencia, y es, hay elementos, digamos, que algunas personas asocian con la prostitución. Las mujeres venezolanas son, ejercen la prostitución y están llenando a las calles de prostitución. Los venezolanos están llegando y están delinquiendo. Eh, y los venezolanos le quitan el trabajo a los colombianos, y todo este tipo, digamos, de cosas son construcciones un poco de la narrativa que van cogiendo mucha fuerza, cogiendo en el sentido colombiano, no sé si ese verbo se puede utilizar en México, y me disculpan si estoy diciendo una barbaridad, que sí, que definitivamente, digamos, hacen que el fenómeno sea muy difícil. Pero también hay experiencias bonitas, y ahorita que tú estabas preguntando de experiencias bonitas, además de las que ya conté, de estos temas de integración que se generaron, de lo de las izadas de bandera y tocar los himnos nacionales de ambos países, por ejemplo, para las elecciones locales que hubo, el gobierno, los gobiernos, los partidos políticos, digamos, que son muchos, tanto los de la oposición en este momento del gobierno como los del gobierno nacional, crearon una comisión de transparencia y de no utilizar un mensaje de xenofobia para apelar al voto del migrante. Y lo que se generó fue un espacio muy bonito, porque lo que se hizo fue como generar una especie de sanción, y aquí hablando un poco de pensamiento social, se generó una especie como de sanción a aquel candidato que quisiera utilizar un mensaje de xenofobia para apelar a un grupo, digamos, de la población y con ello tener más votos. Entonces me pareció muy bonito porque es un poco como la misma imagen de una persona que va a la calle y empieza a botar basura o a hacer pipí en la calle. Me pareció que con eso lo que se generó fue como una especie de sanción. Cuando una persona, por lo menos en Colombia, hace ese tipo de cosas, se genera como una especie de masa de personas alrededor que lo miran mal, a veces le gritan cosas o le hacen así, o pueden pasar muchas cosas. Entonces, con los partidos políticos sucedió como una práctica muy bonita, porque fue tanto gobierno, partidos de gobierno como partidos de oposición que se juntaron y se hizo un proceso de acción colectiva, donde a muchos candidatos se les dijo: no, usted no puede utilizar el mensaje de xenofobia y usted está incurriendo en un tema que está mal, y hubo como mucha pedagogía alrededor de eso. Entonces creo que incluso en estos tiempos, digamos, donde hay tanto desequilibrios en el poder y donde hay tanta polarización, me pareció que en un mundo y en un universo de tanta polarización, que se haya generado, digamos, esos consensos, me pareció una práctica muy bonita, que viene, digamos, desde los partidos políticos, pero que también de alguna manera se ha podido replicar en algunas comunidades, y se ha visto también que algunas comunidades en Colombia, por ejemplo, sobre todo con la población caminante, hay gente que abrió algunos espacios, hoteles, vengan, quédense acá sin cobrar dinero alguno, ofreciéndoles una cama donde quedarse, de personas que tenían que caminar, no sé, 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros para llegar al Ecuador. Entonces,
creo que también hay unas narrativas muy bonitas que hay que contar y que deben contrarrestar, digamos, este ejercicio como tal. Con esto creo que paro porque ya todos debemos estar un poco cansados, pero realmente nuevamente mil gracias y de nuevo, la conversación ojalá que no pare hoy, sea una conversación que se alimente, digamos, de más preguntas, si hay que sacar de pronto otro espacio para hablar de algunas de las preguntas y eso, pues por supuesto estaré más que dichoso de poder compartir con ustedes este espacio y de nuevo les agradezco montones. Bueno, Diego, pues ya que sale de iniciativa tuya, pues la verdad es que sí, te vamos a tomar la palabra porque quedaron más o menos como 20 preguntas sin responder. Bien. Entonces, pues te las vamos a enviar para ver de qué manera podemos ir avanzando en poder responder a esas inquietudes y con un audio, algún video, en fin, ¿no? Ya platicaremos posteriormente. Y yo sé que cada sesión les digo lo mismo, pero bueno, en el caso de Diego son 20 preguntas, en el caso del doctor Achutegui fueron 70, entonces, pues también hay una diferencia entre la capacidad de respuesta que vamos a ir dando como en las diferentes sesiones, pero esperamos que sea pronto. Te agradecimos infinitamente la sesión, la disponibilidad, la claridad y la ligereza en los contenidos. Creo que es una visión crucial que de este lado del continente tenemos que tener bastante clara, ¿no? Más allá de ver las cosas negativas, cuáles son las buenas prácticas que están funcionando en otras partes que podríamos replicar o que podríamos ayudar para fundamentar lo que no se está haciendo correctamente en nuestros países, en nuestros estados, incluso hasta en nuestros municipios. Bueno, nada más para cerrar, quisiera agradecer a nuestras intérpretes de hoy que de manera voluntaria, solidaria, profesional, pro bono, están haciendo la interpretación para que las personas que no hablan español puedan participar en esta sesión o verla grabada totalmente en inglés. Ellas son Lorena Rincón y Rosemary Ruiz. Muchísimas gracias, Lorena y Rosemary, por este apoyo. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, Centro de México. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos a esta preciosa sesión. Saludos a todos y a todas. Buenas noches. Bye. Un placer. Feliz fin de semana. Bye.